pero como en el equipo que trabajo lo tengo aquí en casa, entonces es hasta que llego a casa es como puedo ingresar a la plataforma. En el dispositivo no tengo la plataforma porque pues también lo ocupo para otras actividades y no quiero que se sature. Bueno, pues ya está la mayoría, todavía se siguen integrando. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, compañeras, compañeros, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este sábado. Y bueno, voy a pasar lista de asistencia y les indico quién aún no está en la plataforma. Entonces, iniciamos con Reina Estela. ¿Está presente? No. Ok, gracias. Aún no se conecta. Sí, ok. Por favor, en cuanto se conecte, me avisan para su asistencia. Lorena Alitzel. Tampoco está todavía. Ok, gracias. Luis Enrique, pues ya, ayer ya estuvo en la plataforma, pero aún no se conecta. Ok. No, Sandra aún no. Sí, gracias. Sandra Denise. Presente. Gracias. Sí estás en la plataforma. Maldonado Alan. Presente, profe, buenos días. Gracias. ¿No estás en la plataforma? Buenos días. Le dice que con el correo electrónico o en el envío para que me pueda agregar, profe. Sí, por favor. Se necesita que es el correo electrónico que están utilizando para todas las materias, para que la plataforma, pues inmediatamente, en cuanto yo teclee el correo y ya lo tiene registrado, no importando que sean de otras materias, inmediatamente me da la posibilidad de enviarle la invitación. Ok, profe, sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Alicia. Ok. José Gerardo. Presente, profe. Muy bien, José Gerardo, ¿y estás en la plataforma? Sí, gracias. Sí. Alejandra. Presente, profesor. Bien, gracias. ¿Y estás en la plataforma? Gracias. Sí. Mayra Daniela. No asiste ella, creo. Oscar Ulises. Presente, profe. Muy bien, en la plataforma y gracias por cumplir. También a mi compañera Alejandra, gracias por cumplir. Leslie Elizabeth. Presente, profe. Gracias, sin problema, estás en la plataforma. Sí, gracias. Eric José de Jesús. Presente. Ok. Ya no sé. No te escuché lo último. No estoy yo en la plataforma. Sí, no, efectivamente no estás en la plataforma. En cuanto puedas, envíame tu correo para que yo te dé de alta. O te mande la invitación, no tanto que te dé de alta. Te mando la invitación y en el momento que la aceptas, quedas dado de alta. ¿Otra vez me repites, de favor, lo último? En un momento se la hago llegar. Ah, sí, claro. Gracias. Alma. Presente. Muy bien, Alma, sin problemas, tú estás en la plataforma. Gracias. Francisco. Presente, profe. Gracias, también ya estás en la plataforma. Jordi Orlando. Presente, profesor. Y también estás en la plataforma, gracias. Enríquez Ulises. López Enríquez, profe, presente. Ok, también ya estás en la plataforma, gracias. Gracias. Sayuri Abigail. Presente. Gracias, también estás en la plataforma sin problema. Arturo Israel. No está. Bueno,
Una pregunta, profesor. Entonces, para evaluar mi tarea, ¿al rato sería? Bueno, la tarea tenía una hora de vencimiento que era a las 9 de la mañana. Para quienes no están, voy a abrir nuevamente la plataforma para que las pueda recibir sus tareas quienes no le entregaron. Sin embargo, en la plataforma queda registrado que ya fue extemporáneo. ¿Sí? Entonces, al rato abro la plataforma nuevamente, pero como tengo clase de aquí seguido hasta las 2, entonces será después de las 2 que abra la plataforma y para quienes quieran y puedan entregar la tarea, bueno. Sí, pero es que yo se la envié ayer en la tarde. No se preocupe, si ya la envías está en tiempo y forma, no te preocupes. Ok, sí. Lo que pasa es que yo ya no entré a revisar, nada más entré a recibir, aceptar a los compañeros que me mandaron un mensaje. Sí, ok, no pero entonces no hay ningún problema. Ningún problema, si ya la enviaron, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Y gracias a todas quienes están entregando sus tareas. Recuerden que es complemento de su calificación. El examen vale 70%, sería un 7 de que tengan todas las respuestas correctas, sería 7, pero con las participaciones y con las tareas puede subir a 10. Entonces, es por eso que es importante que entreguen esas tareas. Bueno, Cervantes Ángel Osmar no asiste. Ok. Alejandro Rodríguez. Ok, sin problema, estás en la plataforma. Efren Monroy. Presente, profe. Ok, sin problema, estás en la plataforma. Igual creo que ayer le entregué la tarea, ¿no? Se la mandé por WhatsApp, si mal no recuerdo. Bueno, si por alguna razón me la enviaron por ahí, por el grupo de WhatsApp, bueno, ya está bien. Lo correcto que sea en la plataforma, porque la misma plataforma se les va agregando a sus actividades y a sus evaluaciones. Entonces, Entonces se la toma en cuenta. Ahí, sí, se lo tomo en cuenta. Otro recordatorio, la tarea, por favor, me la suben en formato PDF o en una fotografía. Bien puede ser en computadora o bien puede ser a mano. No se extiendan mucho, una cuartilla, 2 cuartillas, cuando mucho, exageradamente, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Y bueno, este tiempo que les dediqué a pasar la lista de asistencia y aclarar, bueno, pues yo se los repongo. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, profesor, soy Estela, buen día. Estela, buen día. Sí, no estoy en la plataforma. ¿Me podría enviar la invitación? Tengo mi tarea, pero no la pude subir. No se preocupen, al rato la voy a abrir y la suben. Y en el último de los casos, como alguno de sus compañeros, para cumplir, me la envió por el grupo, en WhatsApp. Sí, entonces, ¿me espero a que abra usted la plataforma o se la envió por WhatsApp? Si quieres, espéreme, al rato voy a ingresar a algunos compañeros, como es tu caso, de que no estás en la plataforma, pero necesito que me envíes el correo electrónico, el mismo correo electrónico que ya se utiliza para otras materias y que ocupas en la plataforma. A lo mejor no te has dado de alta con los demás profesores, pero yo les recomiendo a todos que el mismo correo que utilicen para las demás materias es el mismo que también a mí me envíen, porque en el momento que yo tecleo el correo electrónico de ustedes, en ese momento ya de inmediato me lo presenta la plataforma y puedo enviar la invitación para que se unan al grupo de esta materia y es más fácil, ¿sí? Entonces, sí, al rato me envía su correo y después de las 2 de la tarde estaré yo mandando las invitaciones, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, vamos a compartir. La tarea, recuerden que fue en cuanto a cómo surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuál era su fundamento legal. Bueno, pues toda vez que esa tarea ya venció y vamos a ver cuál es el fundamento de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero decirles, en lo que abro el documento, quiero decirles que anteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o lo que fue la antecesora de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, voy a hacer una pausa porque ya he recibido varios mensajes y a lo mejor es alguien de aquí del grupo. Generalmente no los contesto, pero cuando termino la sesión y abro el grupo de WhatsApp, me entero de que del grupo en el que estoy en ese momento en sesión, me envían algún mensaje que no pueden ingresar o que no van a poder. Entonces, déjeme ver. Ok. Bueno, los correos me los envían más al rato para que... Ok. Sí, es de este grupo, pero es otro asunto. Bueno, entonces les digo, lo que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su antecesora, bueno, estaba en la Secretaría de Gobernación, pero la Secretaría de Gobernación, al tener algunas funciones, algunas prácticas que en aquellos tiempos eran violatorias de derechos humanos o no respetaban los derechos humanos, no se podía ser juez y parte, ¿sí? Que ellos cometieran algunas irregularidades violentando derechos humanos y a la vez ellos mismos encargados de sancionar o de corregir esa situación, y situación que no se daba. Entonces, para corregir eso y debido a las quejas, hubo un primer intento y donde dice que se forma una comisión nacional, una comisión de derechos humanos, pero aún seguía en la Secretaría de Gobernación porque solamente la descentralizaron. Se descentraliza, pero sigue siendo orgánicamente, sí, o jerárquicamente, pues sus superior inmediatos pues eran igual la Secretaría de Gobernación, y ese fue un segundo intento para que posteriormente, después ya por decreto presidencial, entonces ahora sí se modificara el artículo 102 de la Constitución y se crea el apartado B, para que allí en ese apartado B se instituyera como órgano autónomo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué significa que sea un órgano autónomo? Bueno, que no depende del Ejecutivo, que no depende de los legisladores, ni del Poder Judicial, ni de los estados, ni del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, luego esa autonomía se cuestiona un poco, ¿sí? Porque pues en algunos momentos, quien dirige, sí, su presidente o su presidenta, como es el caso actualmente, quien está al frente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, a veces se cuestiona de que sea gente allegada, gente, sí, del Poder Ejecutivo Federal, propiamente del presidente, y entonces quienes se oponen a esta situación, porque pues debería de ser completamente gente independiente a efecto de que no haya ninguna consideración porque sale del mismo partido que es del presidente, y entonces, y al ser allegado, pues si alguna de las secretarías que dependen del Poder Ejecutivo Federal o en los estados, ¿sí?, es allegada al gobernador, pues no, definitivamente que no van a sancionar, no van a hacer las recomendaciones. Por eso es que se cuestiona en ocasiones su autonomía por el aspecto de quién está al frente, jóvenes, ¿sí? Entonces, voy a abrir el documento, jóvenes. Y por lo pronto, ¿dudas, preguntas? No, profe, creo que no. Bueno. Gracias, un segundito, ya estoy abriendo. Entonces, hay una ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también existe un reglamento de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y por qué existe este
reglamento, ¿qué? Pero cómo hacerlo está en el reglamento. Entonces es bien importante consultar ambos documentos. Por favor, me avisan cuando ya esté el documento en sus dispositivos. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí lo que es la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al ser la Comisión Nacional, por su nombre, así como lo dice, Comisión Nacional, tiene su ámbito de aplicación es a nivel nacional, tanto en el orden federal, pero también puede conocer, como lo vamos a ver más adelante en la ley o en el reglamento, también puede conocer de algunas recomendaciones que emiten su similar, pero en los estados. En las diferentes entidades federativas del país también se tiene una comisión estatal de los derechos humanos. Lo mismo está en la Ciudad de México, una comisión, ¿sí?, de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. Por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues también hay una área específica de derechos humanos. Entonces, digo, como ven, en materia de derechos humanos, pues aparentemente estaríamos cubiertos, pero de ahí a que se respeten los derechos humanos en nuestro país, pues basta con consultar alguna de las páginas. Sí, estoy seguro, hoy no abrí la página de internet de algunos diarios, pero si la abro, estoy seguro que encontramos 1, 2, 3 noticias todos los días de alguna situación de violación de derechos humanos. Entonces, en su primer artículo nos dice que esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de derechos humanos respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país en los términos establecidos por el apartado B de este artículo 102 constitucional que ya les he señalado. Entonces, derivado de este artículo primero, podemos entonces interpretar que tiene aplicación en todo el país. Y cuando dice que afecta o tiene aplicación para defender derechos humanos de los mexicanos y también de los extranjeros, y no se refiere, no los limita en cuanto a su condición migratoria. No importa que haya entrado irregularmente por cruzando el río o por la selva algún extranjero, algún migrante, no, en este primer artículo de esta ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en relación también, como lo dispone el artículo primero de nuestra Constitución, pues el solo hecho de que ya esté en suelo mexicano, en suelo nacional, pues ya se le deben de respetar sus derechos humanos, jóvenes. Entonces sería en cuanto al primer artículo. Por favor, ¿alguien me pudiera ayudar a darle lectura al segundo artículo? Yo, profe, le ayudo. Por favor, gracias. Artículo segundo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene como objetivo esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Ok, muchas gracias. Bueno, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que tiene autonomía de gestión, ¿sí? No necesita de autorización de nadie, ¿sí? De nadie para que pueda cumplir con sus funciones. También tiene presupuesto propio. Nos dice personalidad jurídica, que quiere decir que puede efectuar jurídicamente, llevar acuerdos, convenios, ¿sí? Con diferentes autoridades, organismos,
y que también pues como uno de los objetivos esenciales y es la protección, la observancia, la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Y por último nos dice que ampara el orden jurídico mexicano. ¿Qué quiere decir esto, que ampara el orden jurídico mexicano? Bueno, ya algún día creo que ya les comenté que el artículo 1 de la Constitución, en relación con el 133, nos dice, y es más, lo voy a leer para que el 133, para que no lo diga yo de memoria, y nos dice que todas las leyes que van a ser la ley suprema de la nación, jóvenes, y se los digo tal como está en la Constitución, nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o en las leyes de las entidades federativas. Entonces, en materia de derechos humanos, este último, o lo que tengo aquí seleccionado, ¿sí?, que dice que ampara el orden jurídico mexicano, está en relación a esto, que la Constitución y todas las leyes que emanan de la Constitución, pero también los tratados internacionales en materia de derechos humanos que sean firmados por el presidente y ratificados por el Senado de la República, será la ley suprema de toda la Unión. Entonces, nos dice aquí la divulgación de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, con eso no necesariamente los derechos humanos que están en nuestras leyes en sede interna hacia el interior del país, sino también aquellos mecanismos internacionales que contemplen derechos humanos. También al rato les envío en el grupo de WhatsApp, ya salió por ahí una normatividad en cuanto a derechos humanos de las personas que padecen COVID. Al rato se los envío, jóvenes, para que le den una lectura. Está muy general, yo ya la chequé, está muy general. Sin embargo, pues ya hacer una disposición de estos organismos y de los que México es parte, pues ya se pudiera invocar para alguna situación que se violenten derechos humanos en materia de personas que padecen COVID. Pues como ustedes saben, pues pasaron un poco más de 100 años para que se diera una gran pandemia, ¿sí? Si bien es cierto que en el 2009 estuvo el H1N1, bueno, no tuvo las dimensiones ni los alcances, ¿sí?, con lo que se está viviendo hoy. Entonces, para que lo tengan en sus documentos, en la medida de lo posible, en algún momento lo chequen, está algo extenso, si no mal recuerdo, son como cerca de 70 hojas, y al terminar de darle lectura, pues se van a dar cuenta que pues no es otra cosa que ya está establecido en los diferentes mecanismos internacionales y también en nuestra Constitución y diferentes disposiciones. Sin embargo, lo que aclara es que ahora le pone, ¿sí?, el nombre, concretamente, personas que padecen COVID-19, jóvenes. Y al rato se los envío al grupo de WhatsApp. Bueno, entonces este artículo 3, pues es lo que le comentábamos, que tendrá competencia en todo el país. Pero aquí hay algo bien importante, jóvenes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí, puede conocer todas las quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos, sí, cuando son imputadas a funcionarios públicos de carácter federal. Pero aquí voy a subrayar esto, con excepción del Poder Judicial de la Federación. Como el Poder Judicial de la Federación también incluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al ser un alto tribunal, pues no se puede sujetar la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a un organismo jerárquicamente, ¿sí? Y por debajo de la Corte, jóvenes. Entonces, y no es que los funcionarios del Poder Judicial algún día, no es que ellos no puedan violentar derechos humanos, sí, también lo hacen, pero entonces es la propia, sí, el propio Poder Judicial de la Federación, en concreto, el Consejo de la Judicatura Federal, quien es el órgano interno, ¿sí? Para administrar, para imponer correctivos, no nada más en materia de derechos humanos, también en otras faltas administrativas, en el actuar de jueces, de todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si hay una queja, sí la pudiera recibir la Comisión Nacional de Derechos, pero no lo va a conocer, inmediatamente la deberá de turnar al Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su defecto al Consejo de la Judicatura, para que sean ellos quien hagan la investigación y tomen las medidas pertinentes a efecto de que ya no estén violentando derechos humanos. ¿Dudas, preguntas en cuanto a esto? A esto último que les acabo de mencionar. Ninguna, profe. Efectivamente, qué bueno que has tocado ese asunto. Es más, voy a minimizar esto y vámonos directamente a la Constitución, al artículo 102, sí, apartado B. Es bien importante, jóvenes, porque si bien es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede conocer, puede emitir recomendaciones, pero si son recomendaciones, pues dice el dicho que puede ser como un llamado a misa. Va quien quiere y no estarían obligados a acatar la disposición, la recomendación. Entonces, muy buen comentario, compañero. Vámonos al 102. Un segundito, estoy ubicándome en el artículo para que vean. Sí se le reconoce autonomía, sí se le reconoce órgano, que es un órgano autónomo, que no va a estar por debajo de o sujeto a ninguna secretaría o del presidente o del gobernador, etcétera, etcétera. Pero este artículo 102 nos menciona que solo serán recomendaciones no vinculatorias, así lo dice, no vinculatorias, y si son no vinculatorias, no son obligatorias, jóvenes. Entonces, es una recomendación pública, ¿sí? Te exhiben como funcionario, pero prácticamente hasta ahí queda. Si fuera el caso, pudiera ser el Senado de la República quien solicitara que comparezca el funcionario público que ha estado violentando, transgrediendo derechos humanos y que explique ante el Senado de la República su actuar. Claro que se le da la oportunidad al funcionario público de que presente sus argumentos, que fundamente su actuar, porque si está en apego a sus desempeños y de acuerdo a la ley, bueno, no sería entonces una violación, jóvenes, si es que está dentro de su competencia, ¿sí? Ya casi llego, compañeros, pero es que cuando estoy compartiendo no me da la posibilidad de elegir directamente el artículo y tengo que ir pasando a través de todos los artículos y le presiono un poco más y me lleva. No, 102, ya casi estoy. Sí, 102, apartado B. Sí. Miren, me voy a posicionar, ya aquí estoy, ¿ya? Me voy a posicionar al inicio del 102 y
Ya están visualizando la pantalla. Y Sí, si profe, dice, se ve en la pantalla. ¿y Sí, qué profe. dice? ¿Artículo 102 o todavía está lo que hace rato Sí. estaba? Ya, No, está artículo 102. Ok, bueno, recuerden que estaba en la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿qué dicen los legisladores? ¿Dónde le hacemos un espacio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Dicen, pues vamos a meterlo aquí. ¿Sí? Estaba el apartado A, que tiene que ver con el actuar del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el apartado A, pero nosotros nos vamos directamente al apartado B y nos dice, es más, alguien que me ayude a darle lectura, por favor, a lo que subraya. Yo, profe Estela. Por favor. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos, que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. Ok, muchas gracias. Bueno, y dentro del Poder Judicial de la Federación también está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será el encargado de conocer las violaciones de los derechos políticos. Ahora podemos ver en la televisión abierta diferentes comerciales que presenta el INE, porque el INE también puede hacer valer estos derechos electorales de todas las personas jóvenes, ¿sí? Sobre todo los que son candidatos. Y entonces el INE puede hacer alguna recomendación o emitir una resolución. Y si esa resolución va en contra de algún candidato, el encargado de revisar es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso es que aquí nada más nos dice, con excepción del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y eso tiene que ver también Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver con las salas, tiene que ver con los tribunales de circuito y con los juzgados de distrito. Eso es lo que compone el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, vámonos rápidamente. Se va a cortar en 1:20. Nos reconectamos rápidamente para concluir esto, y quien no haya pasado lista de asistencia o no le pasé lista de asistencia porque se incorporó después, me manda su lista de asistencia en el grupo de WhatsApp para dedicarnos a concluir esto. Entonces, alguien que me ayude. Bien, gracias. Esto es lo que hace rato nos comentó su compañero cuando nos dice, oye, pero son recomendaciones. Sí, recomendaciones públicas, pero hasta ahí. Y lo que nos dice aquí, no vinculatorias. El no vinculatorias quiere decir que no son obligatorias. Entonces, esto debería de cambiar, debería, ¿sí?, ser obligatorias. Cambiarle eso sería una propuesta para que lo hicieran, pero pues de alguna manera, jóvenes, siempre los servidores públicos, siempre los gobernantes, pues de alguna manera
Derechos Humanos también puede influir en algunas juntas de conciliación y arbitraje? Antes de ir a, como por ejemplo, si hay alguna actividad, algo incorrecto que hagan en alguna de estas juntas, ya sea local o federal, ¿sí? Y si es en cuanto al procedimiento, está el amparo, ¿sí? Y si es en materia de violación de derechos humanos de los trabajadores, de la misma junta, de la misma junta, bueno, pues sí tendría aplicación la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo, entonces habría que especificar en concreto si es en cuanto a un procedimiento laboral que se está llevando y que no le desahogaron, por ejemplo, una prueba. Bueno, está siempre la posibilidad de inconformarse, como puede ser el amparo, ¿sí? Pero si es en materia de a lo mejor un secretario o cualquier personal de estas juntas, bueno, y que pues esté recibiendo malos tratos de su jefe, etcétera, etcétera, bueno, sí pudiera conocer. Sin embargo, también hay unidades donde antes de llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se puede agotar internamente cualquier queja que se suscite, pero si en concreto quiere referirnos más respecto de qué, para no ser así tan general, bueno, pues adelante. ¿Sí? Ahora, ya con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya hay algunas situaciones, por ejemplo, en una empresa, sea privada o alguna secretaría, ¿sí? Alguna dependencia del gobierno, cuando se violenten derechos humanos, de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, no se tienen que agotar la instancia de conciliación, sobre todo en materia de derechos humanos. La siguiente semana tomo nota, porque hoy ya no nos va a dar tiempo, tomo nota y les comparto cómo inmediatamente, en cuanto sea de violación de derechos humanos, ¿sí?, de un trabajador, inmediatamente se puede ir directamente a interponer la demanda, ¿sí?, en el Tribunal Federal en materia laboral. Anteriormente, pues en las juntas eso no se podía hacer. Por ejemplo, en la Ciudad de México sigue siendo todavía Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En el Estado de México ya es un tribunal laboral dependiente del Poder Judicial del Estado de México. En la Ciudad de México también en su momento va a pasar a ser este tribunal laboral, va a pasar a ser parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. En este momento aún no, porque va a entrar en funciones hasta el 2022. Espero que con esto haya quedado resuelta su duda. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ya estábamos, le dedicamos 4 minutos y nos salimos para que se vayan a su otra clase, ¿sí? Entonces ya estábamos viendo que sí tiene aplicación en ámbito nacional, pero no con el Poder Judicial de la Federación, ni todo lo de derechos políticos, ¿sí? Ahora, nos dice que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten estos organismos. Pues sí, está obligado. Sin embargo, al ser una recomendación, no lo hacen. Y cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar y motivar y hacer pública su negativa, ¿sí? Le digo, alguien que se esté inconformando por alguna decisión, alguna actitud que estén tomando los funcionarios públicos, bueno, se pueden inconformar, pero quizás sí está dentro de las funciones de este servidor público, y entonces por eso
debe públicamente, ¿sí?, fundar y motivar y hacer pública su negativa. ¿Por qué? ¿Sí? Y ya dirá, pues en apego o en estricto apego al artículo tal o a tal otro artículo que me confiere competencia para hacer esto, bueno, ya lo hará público, ¿sí? Pero esto es lo que luego no se cumple. Nos dice la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos o a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Entonces, por eso es que luego a veces se cuestiona la autonomía si quien dirige, ¿sí?, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es allegado al presidente de la República o algún otro funcionario, y si de existir en dado momento alguna queja, pues tiene que ser a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pedirle a los senadores que mande a llamar al funcionario, ¿sí?, para que ante ellos les explique por qué está actuando de esa manera. Pero quiero decirles que si el funcionario pertenece al mismo partido del que la Cámara de Senadores hace mayoría, pues a través de la historia de varias legislaturas y de diversos sexenios, se ha visto que los protegen y que no los mandan a llamar. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, ninguna. No, profe, gracias, todo bien. Bueno, Todo bien, profe. Voy a tomar nota de que aquí nos quedamos para la siguiente sesión, compañeros. Ya los voy a dejar, ya que faltan 5 minutos para las 10. Déjenme anoto donde me quedé. Y sus asistencias de quienes ingresaron más tarde me las mandan al grupo y ya no los distraigo más. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues hágamela llegar o dígame todavía ahorita un minuto, la puedo abordar. No, nada. Bueno. Ok, rápidamente, dentro de las facultades que también puede atraer casos relevantes que se conozcan, miren, de entrada, toda la situación que se derive de transgredir o violación de derechos humanos por algún funcionario, un servidor público en las diferentes entidades federativas y en la Ciudad de México, deben de conocer los organismos estatales de derechos humanos de dicha entidad, pero la Comisión Nacional, al ver que no atiende o su recomendación no está apegada, ¿sí?, o un buen actuar, puede atraer el asunto para conocer por encima de las entidades federativas de sus organismos de derechos humanos. Eso le pudiera hacer de entrada, revisando los demás artículos de esta ley y también del reglamento. Vemos las facultades, hay algunos artículos exprofesos, pero se los mando al correo para que los vayan checando y nos vemos en la siguiente sesión respecto de esta pregunta que acaba de hacer mi compañero. Bueno, pues solamente me queda darle las gracias por su asistencia, por su participación, desearles que tengan excelente fin de semana y que se cuiden mucho. Quedamos pendientes para la siguiente sesión. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Excelente Gracias. fin de semana. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, hasta pronto. Bye. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.